Bienvenidos a Iglesia de Nazareno, Más que Vencedores. Nuestra escuela bíblica dominical está por iniciar. Abre tu mente y corazón para aprender de la palabra de Dios. En breve estaremos comenzando. Damos inicio a la lección de nuestra serie, Los dones del Espíritu Santo. Buenos días, hermanos, qué gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Un saludo muy cariñoso de nuestra iglesia. Deseamos compartir con ustedes en esta mañana el tema, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. El texto para esta lección está en Miqueas 6:8. ¿Lo puedes leer, Telita? Muy bien, vamos a leer entonces el texto. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Y como siempre, por favor, tengan ahí sus Biblias o sus celulares listos, ¿verdad? Para seguir la lectura de los textos. Y vamos a leer entonces Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide Jehová de ti es solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, pues ese es el texto muy importante porque es un resumen de lo que Dios quiere. No quiere decir que las demás cosas no tengan importancia, pero están dependiendo de estos conceptos que el profeta está enseñándonos. Nos está hablando de hacer justicia. Hacer justicia. Debemos ser dignos de confianza. Debemos ser honestos en nuestras obligaciones civiles y comerciales y en nuestras relaciones interpersonales y sinceros para con nosotros mismos y para con Dios. A veces la gente cree que solo comportarse bien aquí en la iglesia ya son buenos cristianos, aunque en la calle se porten mal. Sí. Pero no se puede, ¿verdad? No se puede. Porque donde uno va, ahí va lo que va a suceder, lo que uno es, ¿verdad? El testimonio que uno está dando afuera, ¿verdad? Sí. Por eso dice aquí que estas cosas, ¿verdad? Primero, pues ser digno de confianza. Y eso no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. Requiere cierto tiempo también en que la gente lo va observando a uno y todo para irte ganando la confianza de las personas, ya sea en el trabajo o con la familia o con los amigos y todo. Ser honestos en nuestras obligaciones civiles también. ¿Esto qué incluye entonces? ¿Qué dirías tú? ¿Pagar los impuestos? Pagar los impuestos de la municipalidad y de todos lados. Del IUS y de todo lo que nos piden, ¿verdad? Y sobre todo en nuestras relaciones interpersonales. Amén. Tenemos que ser cabales. ¿Qué dice Proverbios 21:3, Estelita? 21:3 de Proverbios dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Mucha gente piensa que hacer sacrificios, sobre todo el pueblo judío, ¿verdad? Porque cada vez pensaban que si llevaban 100 bueyes o 1000 bueyes, pues ya era más agradables al Señor. Pero nos dice aquí que la justicia y el juicio le agrada más al Señor que toda la cantidad de animales que ellos ofrecían, ¿verdad? Sí. ¿Y qué dice el 2? El 2 dice, ser justo significa dar a cada uno lo que le corresponde. Sí, no hacer diferencias entre mis amigos y los que no conozco, sino que debemos de ser correctos. Pero correctos con alegría, ¿verdad? Porque si hacemos una cosa buena, pero con tristeza o por necesidad, no sirve de nada tampoco.
Dios quiere que nosotros hagamos las cosas con amor. De otra manera no sirve. Yo creo que esto también se ve hasta en la casa, ¿verdad? En las relaciones también familiares. A veces los niños reclaman también que seamos justos, ¿verdad? A veces reclaman eso también. Dice, usted mamá, usted papá no es justo porque usted le dio a mi hermano más o le dio a mi hermanita más, a veces hasta por la comida. Sí. ¿Verdad? Hasta ahí se ve también desde dónde inicia realmente ese proceso de ser justos, y eso va a seguir en toda nuestra vida de adultos también. Pero ahora vamos a ver una ampliación de lo de ser justo. Vamos a leer el 1. Debemos amar misericordia. Esta es una cualidad superior a la justicia. Y eso es importantísimo. Porque muchas veces la gente es justa, pero no le gusta ser justa, sino que lo hace por obligación o por quedar bien, pero no porque ame y le guste la justicia. Por eso dice, debemos amar misericordia. Esta es una cualidad superior a la justicia, Sí. es decir, ir más allá de la justicia. Dar un ¿Qué dice paso el más allá. 3, Estela? Dice que la misericordia implica también la bondad, la compasión y el amor, aun por aquellos que en nuestra opinión no lo merecen. Coméntalo. ¿Verdad? Bueno, en este número 3 nos dice realmente que si nosotros decimos que somos misericordiosos, eso implica también que debemos de ser personas bondadosas, personas compasivas, personas amorosas, no solo con las personas que nos caen bien o con las personas con las cuales tenemos mayor relación, sino también con personas, dice aquí, que según nosotros no merecen ese trato, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, ay no, aquella persona no merece que yo sea bondadoso con ella. O a veces nos responden, no, aquella persona tampoco no merece que yo sea compasiva con ella. Porque nosotros ya estamos también diciendo, ella no es compasiva con otros o él no es compasivo con otros. Entonces, ¿por qué yo voy a ser compasiva con ella? Pero aquí nos dice la palabra del Señor que nosotros no debemos de juzgar a esas personas, sino la actitud nuestra debe ser realmente de dar, sin juzgar realmente la actitud, si lo merece, si no lo merece, si realmente esa persona pues es bondadosa o no con los demás. O nosotros, nuestra responsabilidad es hacerlo nosotros con los demás. Démonos cuenta, hermanos, que estamos hablando de algo que va más allá de ser uno justo, que se llama misericordia. Eso es lo que agrada al Señor. Misericordia quiere decir tenerle amor a alguien que a lo mejor ni lo merece, pero que nosotros no vamos a sentir por él ningún resentimiento ni ninguna cosa, sino que vamos, si lo vemos necesitado, lo vamos a ir a ayudar. Si lo vemos pasando crisis, pues lo vamos a ir a buscar. Pero la misericordia es lo que en esta mañana estamos estudiando, de tal manera que ahí vamos a centrar nuestro estudio. ¿Qué dice el 4, Estelita? Dice que en la misericordia nos damos a nosotros mismos para levantar y redimir a nuestros semejantes, ¿verdad? En la misericordia, es lo que tú estabas explicando anteriormente, ¿verdad? Sí, en la justicia pues es correcto, pero más allá de lo correcto es la misericordia. Eso ya es de Dios. Eso ya no es humano. En el ser humano no muere el bien, pero la misericordia viene de Dios. Eso es un fruto, ¿verdad? Es prácticamente como un fruto del Espíritu. Así es. ¿Verdad? Es un don del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu en el corazón de la persona. Sí. Por supuesto que Dios no solo está interesado en que nosotros seamos misericordiosos con la gente, sino que también nos recordemos quién es nuestro Padre. Sí. Por eso dice en el 5, Estelita. Dice, humillarte ante tu Dios. Este tercer requisito es el resumen de los primeros mandamientos que tratan de nuestra relación con Dios, ¿verdad?
Porque los primeros mandamientos hablan de nuestra relación con Dios. Sí. Si nosotros solo nos humillamos ante la gente, pero no nos humillamos delante de Dios, no sirve nada. Porque tiene que ser algo que para nosotros no podemos hacer preferencias. Tenemos que humillarnos delante de Dios porque Él es la fuente del don, y humillarnos delante de la gente porque vamos a tener misericordia a ellos por lo que les puede pasar. Vamos a estudiar un poquito de dónde viene el don y cómo es que se lleva a cabo. Vamos a comenzar en el inciso que dice la Trinidad y el don de la misericordia. Muy bien, dice que el amor del Padre es la fuente de toda misericordia. Sí. El amor del Padre es el que comienza todos los cambios en los seres humanos que pueden permitirnos tener misericordia aún del que no la merece. No la merece. Así que vamos a desarrollar este tema, pues que dice 2 Corintios 1:3. 2 Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Verdad? Padre de misericordia, y el Padre es el que comienza todo. Sí. Y Dios de toda consolación. Sí. ¿Es el Padre de quién? Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el Padre de misericordias y es el Padre de toda consolación. Amén, amén. Él no está contento nunca cuando ve que nuestros hijos estamos pasando dificultades. Él quiere consolarnos y animarnos y buscar gente que nos ayude y que nos anime para superar los problemas de la vida. ¿Qué dice Lamentaciones 3, 22 y 23? Sí, y por eso en Lamentaciones, en el Antiguo Testamento, si buscamos allí, regresamos al Antiguo Testamento, en el capítulo número 3, tenemos esta palabra del Señor que dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y son nuevas cada mañana. Qué alegre, ¿verdad? Ah, qué especial no este tenemos texto, un Dios ¿verdad? que nos quiera estar azotando, sino por el contrario, un Dios que nos quiere estar levantando. Levantando siempre, ojalá subrayemos este texto, ¿verdad? Este Sí. texto. Qué bueno sería que los hermanos tuvieran su cuadernito ahí para... Pues por lo menos su para ir Biblia y su atesorando. marcadorcito ese que es bonito, que no se pasa para atrás en las páginas. Y este texto dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y definitivamente que así es, ¿verdad? Porque ninguno merecemos realmente, solo por el amor de Dios es que vivimos cada día. Sí, y que Él nos hermano. perdona nuestros pecados y que Él nos vuelve a levantar y nos vuelve a dar 1000 oportunidades, ¿verdad? Se estaba recordando, ¿verdad? Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí, ¿verdad? Hasta 70 veces 7. Dice que las misericordias de Dios con cada uno de nosotros nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Porque nosotros a cada rato andamos diciendo, pensando, sintiendo cosas que no deberían de estar en nuestro corazón. Solo el don de Dios, de la misericordia, puede hacer que nosotros, en lugar de alegrarnos por el mal ajeno, vayamos a ver en qué les podemos ayudar. Sí, nuevas son cada mañana. ¿Qué ¿verdad? dice el Salmo 33:5? El Salmo 33:5 nos dice que Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Y Sí. por qué? ¿Y cómo lo podríamos nosotros ver ahora? Bueno, la justicia es lo normal, digamos. Él ama la justicia y el juicio, normal. Pero de la misericordia de Jehová está llena La toda la tierra. No solo la gente, no solo los cristianos, sino los no cristianos. Dios los bendice, los ayuda, los fortalece y Él trata de comunicarse con ellos para enseñarles los deseos de su corazón. Y es que si vemos realmente que sobre buenos y malos,
dice que viene realmente también, el Señor manda su lluvia sobre buenos y malos. El sol sale cada mañana sobre buenos y malos. El aire que respiramos está allí para buenos y malos, ¿verdad? Ahora con esto de la pandemia que nos hemos dado cuenta qué caro es el oxígeno, ¿verdad? Entonces ahora vemos que nosotros lo tenemos regalado, estamos respirando, porque el Señor sobre buenos y sobre malos, cada mañana ahí está el aire, y en la noche nosotros estamos durmiendo y ahí está el aire que respiramos. Por eso dice que realmente el Señor cada mañana son nuevas sus misericordias. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice el Salmo 103, 17? El Salmo 103, 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Es decir, generación tras generación, su misericordia se sigue manifestando. Amén, sí. Amén, sí, porque vienen otras generaciones y vendrán más, y sobre buenos y malos seguirá saliendo el sol cada mañana, y seguirá apareciendo la luna cada noche para descansar. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Sí. Por eso dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿verdad? Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, ¿verdad? Y que dice Efesios 2, 4, 5. Vamos a leer entonces, a ver qué dice Efesios 2, 4, 5 en el Nuevo Testamento. Regresamos a Efesios, que nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida estando juntamente con Cristo. Sí, nosotros podríamos haber estado muertos saber cuánto tiempo, pero la misericordia de Dios siempre se manifiesta y es grande, ¿verdad? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y aquí viene ya las buenas nuevas de salvación y de esperanza para el mundo, ¿verdad? Sí. Dios expresa, dice, su misericordia por medio de la gracia y el amor de Jesucristo. Jesucristo también participa. Amén. De tal manera que nosotros ya tenemos tanto al Padre como al Hijo, y luego vamos a ver si el Espíritu Santo también participa. Juan 1:14 dice, al respecto Juan dice lo siguiente: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Sí. Hablando precisamente de cómo realmente vino el Señor Jesucristo a dar su vida en rescate por nuestras vidas, ¿verdad? Sí, lo más grande de las manifestaciones del amor de Dios para la humanidad es la venida de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Sí. Por su parte, Pedro nos aconseja que seamos buenos a los administradores que Él nos dio, que Dios nos dio. Y nos habla que la tercera persona de la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo, su trabajo es distribuir todos estos dones dentro de personas que los reciben, pues, porque se necesita. Hay gente que le gusta más la maldad y no reciben la misericordia de Dios y el amor de Dios. Pues yo creo que lo que pasa es que ahí están, el Señor los da, pero la persona no los aprecia y no los pone a trabajar. Y no los recibe. Y no los reciben, no los aprecia, ¿verdad? Por eso dice aquí que dice Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, ¿verdad? Sí, el ministerio del Espíritu Santo comienza ahí, ¿verdad? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Sí. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Entonces,
El origen es el Padre, Ujú, el medio es Jesucristo, ujú. y el que El está Espíritu actuando Santo. acá, repartiendo, es el Espíritu Santo. Sí, es el Espíritu Santo, y por eso dice que Él los reparte a cada uno en forma particular, pero como Él quiere, ¿verdad? No como yo quiero, sino como Él quiere, lo da a cada una de las personas. Por lo mismo, nosotros debemos de tomarlo como un gran privilegio, porque no es cualquier persona la que lo está dando. Si vemos así, el don de cada persona es un regalo, Es un regalo. ¿verdad? Es un regalo, es un privilegio especial que el Espíritu Santo del Señor está dando a cada uno y que hay que ponerlo a trabajar para el servicio del Señor, como hemos estado estudiando en las lecciones pasadas, ¿verdad? Que realmente Él es el que lo reparte con el único propósito de que sea para servicio del cuerpo de Cristo y para honra y gloria de su nombre. Sí. Ahora vamos a pasar a un segundo capítulo que dice, ¿qué es el don de misericordia o compasión? ¿Cómo se manifiesta? Vamos a leer el versículo 1, Estelita. Estoy aquí un poquito buscando Uno aquí, mira. el número 4. Es la página número 4. Muy bien. Dice, la misericordia es la manifestación exterior del amor de una persona a su prójimo. Es la manifestación exterior. Es decir, tú puedes querer a alguien, pero si no se lo dices ni se lo demuestras, pues ¿de qué sirve? Solo tú lo sabes. Solo yo lo sé. Tiene que haber una manifestación exterior del cariño que le tenemos a nuestro prójimo. Es la manifestación exterior, porque la manifestación interior está en ti. Sí. ¿Qué más dice el versículo 2? Es la capacidad que viene de Dios por medio del Espíritu Santo para extender la ayuda a los que estén pasando por algún tipo de crisis. Sí, a veces pensamos que solo las crisis vienen por el dinero. Pensamos que si yo no tengo ni un centavo estoy en crisis. Probablemente estoy en crisis, sí. Pero hay crisis emocionales, hay crisis sentimentales, hay crisis materiales. Y hay de todo, ¿verdad? Sí, hay cantidad. De hecho, hay cuántas personas, ¿verdad?, que en estos momentos están pasando también crisis emocional, ¿verdad? Por tanto tiempo ya de la pandemia y por estar encerrados o por estar pensando siempre en qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar con sus negocios, qué va a pasar con sus vidas. Y hay mucha gente que ahorita necesita también una llamada o ayudarles en esos momentos en los que están pasando esas crisis, a veces económicas, como tú dijiste, o a veces crisis emocional también. Así que hay mucho que hacer. Sí. Y en el Nuevo Testamento dice que la misericordia expresa la acción de dar una ayuda moral, espiritual o material. Sí. Esto es en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ahí es donde más se manifiesta cuando vemos ejemplos que también hay de cómo se ayudaban unos a otros, ¿verdad? Los primeros cristianos. Por supuesto que dice ahí ayuda moral, ayuda espiritual y ayuda material. Es decir, material necesita algo, dar algo. Y la ayuda espiritual es el deseo de compartir el amor de Dios con ellos. Porque el amor de Dios es el que nos impulsa a eso. Sin el amor de Dios nosotros no podemos producir nada. Sí. Yo creo que, digamos, en este momento de crisis también espiritual, porque hay muchas personas que porque no están yendo a la iglesia y todo, han bajado también en su vida espiritual y también necesitan una ayuda espiritual, ¿verdad?
Necesitan, porque si no se van bajando en su relación espiritual con el Señor, y eso trae como consecuencia otros problemas más serios también en su vida. Entonces necesitan a veces también, como decimos en Guatemala, un empujoncito, una ayudadita ahí para que no se queden rezagados. Y está la ayuda moral también. Pero siempre envueltas en el amor de Dios. Todo tiene Porque que si ser no hay envuelto. amor, todo eso son cuestiones sociales. Sí, lo que estudiamos en una de las lecciones anteriores también, que a veces lo que más hacemos a veces es ponernos a criticar, ¿va? Y decir, miren, pues ya ni vinieron a la iglesia, pero sí van a otro lado, pero sí van al trabajo, pero sí van a los restaurantes a comer y no vienen a la iglesia, pero aquí no nos está diciendo que no ese es nuestro papel, de juzgar a las personas, sino de más bien ver de qué manera se les puede ayudar para volver a que ellos tomen otra vez ese deseo, ¿verdad?, de buscar de Dios y de sentirse bien nuevamente en la casa del Señor. Y el número 3. Sí, ahora El don de misericordia o compasión debemos practicarlo hoy, en el presente y no mañana, o más tarde o después. sí, porque si no, después voy a ir a ver a qué, después voy a ir a saludar, después le voy a ir a decir aquí, después, y total nunca, O más tarde. tiene que ser hoy, en este momento, en el mismo momento que vemos la necesidad, ahí está, ahí está. Porque- No mañana, ni más tarde, ni después. Sí, ¿Qué te dice Proverbios 3, 27, 28? sí, porque Proverbios precisamente nos dice eso, ¿verdad? Nos dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo, Sí. ¿verdad? Sí, porque a veces no tenemos por el poder, pero sí tenemos el deseo. Si yo tuviera realmente poder ayudar a esta gente, pero no puedo, podría ser una excusa, Ajá. porque a veces sí podemos decir, no, es que yo tengo que ir a pagar no sé qué, tengo que ir a pagar acá, tengo que ir pero no todo es cuestión económica. Las crisis más se dan a nivel espiritual. ¿Sí? Sí, ajá, porque aquí dice, no te niegues a hacer el bien cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Verdad? Porque hay mucha gente que así como que dice, venga después o venga mañana. Y tal vez en ese momentito puede resolver algún problema o alguna situación. Por eso Tiene que dice, ser hoy. por eso dice aquí, si tienes poder para hacerlo, como que no tardes uno no sabe si en ese momento esa persona está necesitando urgentemente de esa ayuda. Y tal vez mañana ya va a pensar de otra forma o va a tener mayores conflictos. A veces cuántas historias oye uno, ¿verdad?, de gente que tal vez necesitaba ayuda en ese momento y tal vez dice, no, mire, pero ahorita no puedo, no tengo tiempo de escucharle, y tal vez esa gente decide tomar decisiones a veces trágicas, ¿verdad? Sí, sí. No digas a tu prójimo, dice, anda y vuelve mañana, te daré cuanto tienes contigo que darle. Mañana. Mañana. Si la gente necesita una palabra de consuelo y de esperanza el día de hoy, no sabemos cómo la desesperación va a evolucionar en la gente. O tal vez asuntos así como comida o víveres, ¿verdad? Que tal vez a veces las personas pueden pedirnos también, y a veces uno puede decirle, pero venga mañana. Y a veces no sabe uno si la pobre gente no ha comido en todo el día, o tal vez tiene hasta 2 días de no comer, y uno sí tiene con qué darle, pero a veces como que dice, mejor que venga mañana, ahorita estoy ocupada, ¿verdad? O ahorita tengo mucho que hacer. Y entonces aquí dice, no, eso no es lo que Dios dice. Si tienes con qué, no le digas a la persona, vení, vuelve mañana, si tienes cómo hacerlo. Sí, el don de la misericordia, dice, es la capacidad especial
que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para ponerse auténticamente en el lugar del otro, cristiano o no. O no. Es decir, no debemos de hacer, en nuestro papel de misericordia, no debemos de hacer discriminación. Muy bien. Sí, porque si nos ponemos en el lugar de la otra persona, y no vaya a ser que de repente nos va a tocar a nosotros también en algún momento de nuestra vida. Y no nos gustaría que nos trataran así, ¿verdad? Porque, como decimos, ¿verdad? El mundo da 1000 vueltas. Sí, exactamente. Muy bien. Dice aquí también que debemos de expresar la compasión en obras alegremente y que reflejen el amor de Cristo, aliviando a la persona que está sufriendo en ese momento. Porque si lo hacemos con alegría, también no solo nos vamos a beneficiar nosotros, sino también la persona que lo va a recibir, pues lo va a recibir también con, como les dijera, porque a veces tal vez así hasta enojados vamos a dar las cosas o con caras de pocos amigos, y la pobre gente que lo va a recibir también lo recibe con cara de, de enojada la que se lo está dando, ¿verdad? El Señor dice que debe ser todo, tiene que ser con alegría, ¿verdad? Porque esto va a reflejar realmente el amor de Cristo con el que lo estamos dando. Por eso dice, expresando esa compasión en obras alegremente y que reflejen el amor de Cristo, aliviando al sufriente. En lugar de decir, bueno, pues ya está, andaba ahí, no, ahí venís otro día. Con alegría debemos de hacer, darle ánimo para que siga adelante. Ahora dice ahí, ¿cómo debemos practicar el don de la misericordia? Pablo dice, no solo nos exhorta a sus lectores para que sean misericordiosos, sino para que lo hagan con alegría, como un digno testimonio del amor de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Así es. Sí. Pero vamos a ver un ejemplo. Tal como la lección anterior, vamos a ver un ejemplo en acción. Vamos a leer la parábola del buen samaritano. Lucas 10, 25, 37. ¿Cuál fue la pregunta del intérprete de la ley en el versículo 25? Léelo, Telita. Muy bien. La parábola está entonces en ese pasaje. No vamos a leer todo el pasaje, vamos a tomar algunos versículos. Y entonces el versículo 25 dice, la pregunta que hizo el intérprete de la ley fue, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa es una pregunta que le hizo. Sí. Probablemente, sinceramente, pensando que el Señor le iba a decir, pues quién sabe qué cosas, ¿verdad? Pero ¿qué dice que le dijo Jesucristo en el 26? En el 26 le dice él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es decir, ¿cómo está escrito? Es decir, ¿cómo lo vas a encontrar en la Biblia explicado? ¿Qué es lo que lees ahí? Y entonces, ¿qué le responde él? Entonces, aquel le responde en el versículo 27, lo que está escrito es, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la respuesta. Bien sabía. Bien sabía. Bien sabía, pero no hacía. Pero no hacía. Como nos pasa mucho. Muchos cristianos saben, pero no lo hacen. Y entonces ya es pecado. Sí. Sí. Y en el versículo 28, y le dijo, el Señor Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Sí, pero aquel se quiso pasar de más listo. Y le dijo, Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Yo no sé quién es mi prójimo, pero todos sabemos quién es nuestro prójimo, ¿va? El que está sufriendo allá adelante. Ese es nuestro prójimo. Léelo tú. Sí, bueno, entonces, pero el intérprete de la ley quería justificarse a sí mismo. Por eso le pregunta nuevamente al Señor Jesús y le dice, ¿y quién es mi prójimo?
No se quería dar por vencido. No se quería dar por vencido. Entonces, para responder a la pregunta, Jesucristo recurrió a la parábola del buen samaritano y en ella encontramos 4 formas o actitudes de mostrar misericordia a nuestro prójimo. Sí, el primero y desde luego el peor de todos es: lo que es mío, nadie me lo puede quitar. Y si puedo, no solo me quedo con lo mío, sino que me quedo también con lo tuyo. Ajá. Vamos para... Porque eso pasó en el versículo número 30, ¿verdad? Porque en el 30 dice cuál fue la actitud de los ladrones. Esa fue la actitud de los ladrones, ¿verdad? Entonces, que esto es mío y entonces también te quito lo que es tuyo. Respondiendo, Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Eso está pasando constantemente, ¿verdad? Sí. Constantemente. Eso está pasando. Hay personas en la vida o aún en la iglesia, ¿verdad?, que despojan a su prójimo no solo de sus recursos económicos, sino también de su honor, del respeto, de su dignidad y aún de su vida, y lo hacen sin ningún remordimiento en su corazón. Esos son realmente agentes del diablo. Sí, definitivamente. Le quitas su dinero, le quitas su respeto, le quitas el honor, le quitas la dignidad y aún, si se puede, la vida también. Y está tremendo. Ahorita, como vemos, solo pone las noticias un poquito y todo lo que mira son asaltos, robos, y muertos, y que lo mataron por aquí, que le quitaron la moto, que le robaron el carro, y lo mataron porque no les quiso dar la moto, porque no les quiso dar las llaves, ¿verdad? Sí. Y entonces nos encontramos que este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó fue asaltado por los ladrones, y los ladrones no solo le robaron sus cosas, sino que lo medio mataron. Sí. Son criaturas satánicas. Sí. Satánicas, sí. Pero, Miremos, ¿qué pasó con los que lo vieron ahí medio muerto? Miremos que fue... El primero que pasó fue un sacerdote. Ajá, el primero que pasó fue el sacerdote. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Porque de acuerdo a la ley ceremonial, un sacerdote no debía tocar a los muertos, por tanto, frente a una necesidad. Pudieron más las tradiciones de una ley que la misericordia y compasión hacia el prójimo. Sí. Pero también pasó el sacristán, ¿o lo que? Sí. Asimismo pasó un levita, que llegando cerca de aquel lugar y viéndole también pasó de largo, ¿verdad? Terrible. También pasó Terrible, de largo. porque eran gentes que estaban vestidos como agentes de Dios. ¿Y cómo eran los levitas? Eran los ayudantes de los sacerdotes. Sí. Él vio al hombre tirado en el suelo gravemente herido, pero siguió el ejemplo de su líder. Es decir, se pasó al otro lado del camino. ¿Y quién es mi prójimo?, dijo aquel. Es el que necesita ayuda. Y misericordia. Sí. ¿Verdad? Ese es mi prójimo. ¿Qué dice el versículo 33-35? Vamos a ver porque aquí está la respuesta, pero me llamó la atención que los levitas dice que eran los ayudantes del sacerdote, y ellos lo que hacían es que siguió el ejemplo del sacerdote, que era su líder. Como aquel se fue y pasó de largo, el otro también se fue de largo, ¿va? Pero en el 33-35 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, les echó aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Sí, es un hombre que le dio su tiempo, le dio su amor, le dio su dinero, su caballo para llevarlo, le dio su dinero.
Y eran enemigos. Y eran enemigos, porque eso tenemos que recordarlo aquí. El hombre que estaba ahí herido era uno que menospreciaba al que está haciendo todo esto. Porque los judíos y samaritanos no se llevaban, ¿verdad? Sí. Y el que estaba allí tirado era un judío, y el que pasaba era un samaritano. Y pasaron todos los compañeros judíos, ¿verdad? Sacerdotes, levitas, y no hicieron nada por su compañero judío que estaba tirado. Pero dice que en el samaritano dice, movido a misericordia. Movido a misericordia. Solo el Espíritu Santo nos puede mover a misericordia, ¿verdad? Y eso es lo que hay que recalcar, ¿verdad? Sí. El Espíritu Santo lo movió a misericordia y él no pensó, yo tengo que llegar rápido a ese lugar, sino él se acercó, vendó las heridas, él lo puso en su cabalgadura, él lo llevó al mesón, él pagó y todavía le dijo al mesonero que él cuando regresara iba a pagarle lo que fuera que hubiera gastado. Y era un enemigo prácticamente, ¿verdad? El que estaba ahí. Bueno, en conclusión, aquel hombre que estaba preguntándole quién era su prójimo, Jesús se lo explicó muy bien. Y le preguntó todavía, ¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el mismo hombre tuvo que rendirse y dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El mensaje para en esta mañana sería para usted, ve tú y haz lo mismo que el buen samaritano. Que Dios nos bendiga, ¿verdad? Sí, con esto terminamos esta lección y que nos quede entonces al final por lo menos esto, ¿verdad? Que el Señor dice, fue movido a misericordia, que el Espíritu Santo de Dios mueva nuestros corazones a misericordia, que es lo que el mundo necesita hoy también, porque a nosotros también otras personas han sido movidas a misericordia para ayudarnos en determinado momento de nuestra vida. Y el Señor quiere que así como nos hicieron a nosotros hagamos también con otras personas. Porque el amor es de Dios y de Él proviene toda misericordia. Amén. Estelita, despídenos en Amén. oración. Oremos, hermanos. Oremos esta mañana. Oremos y pidámosle al Señor, démosle gracias por este día domingo que el Señor nos permitió reunirnos en el estudio de la palabra del Señor, y más tardecito, primero Dios, nos vemos en la iglesia a las 11 de la mañana en nuestro servicio devocional, y de verdad que bueno que nos acompañen a estar juntos en armonía, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque es como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que nosotros nos gozamos con los que nos dicen a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Y entraremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, porque el Señor nos ha permitido una semana más de su gracia y de su amor. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, porque eres bueno, porque tu misericordia es grande, porque tú has sido grande en misericordia, como estudiamos esta mañana, y no hemos sido consumidos únicamente porque eres un Dios bueno y un Dios misericordioso. Agradecemos, Dios, por el estudio que tuvimos hoy acerca de la misericordia que debemos de tener como hijos tuyos, unos para con otros. Bendito Señor, que sean realmente con alegría, con gozo, que su Santo Espíritu nos ayude para que de esta manera podamos nosotros también ayudar a otras personas, como vimos el caso del buen samaritano. Que tú nos muevas a misericordia, bendito Señor, en nuestros corazones. Es lo que te rogamos el día de hoy. Y como tú dijiste, entonces ve y haz tú lo mismo. Que la honra y la gloria sean para ti, bendito Señor. Y te rogamos pues que por favor seas con nosotros en el resto de este día y de la semana que viene. Para ti sea toda honra y toda gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes visitar nuestra página web www.laizquierda.org
másquevencedores.org.gt. O bien, puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.